Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 de la mañana. Gracias por algunos mensajes que nos enviaron nuestros seguidores, nuestros amigos. Le envío un abrazo a Néstor Aguilera, ¿no? Yo tenía la misma... pasó lo mismo por mi cabeza. En el video del ministro de Defensa, que lo difundimos, hay hasta un uso de música que le da un toque épico al mensaje. Ya, definitivamente tiene una intencionalidad. Yo insisto, si el gobierno tiene algún tipo de evidencia de que hay un intento de golpe de Estado, creo que debería presentarlo al país. Si esto se deriva de la denuncia de la vicepresidenta de la República, yo creo que, no cabe hablar de intento de golpe de Estado, más allá de que podemos discrepar con lo que plantea la vicepresidenta, con sus actitudes, etcétera. Habrá que ver qué pasa. También por acá a Caro le envío un abrazo, puntualizar dos cositas, me dice. Lo que hace el presidente es bárbaro, realmente una violencia de género. Sin embargo, hoy en día se utiliza la bandera del feminismo para aprovecharse de la causa. El feminismo se defiende y se lucha, no se usa para show. Este no es el caso, es un tema tan sensible, hay que respetarlo. Está de moda destituir autoridades. No sé si el país necesita esto, se dedica más a la politiquería que realmente resolver los problemas de la gente. Yo comulgo y estoy muy de acuerdo con esto. Acá, Grace Jiménez, le envío un abrazo. Ya voy a hablar con otro cuencano acá. Grace, que es cuencana, ¿no? Uno está al nivel de sus enemigos. Mucho protagonismo le están dando a la vicepresidenta. Que todo el país le responda a una sola persona que hoy está lejos. Habla de la fragilidad que tiene el gobierno, además de una cortina de humo de lo que está pasando en Durán. Gracias por esa reflexión a la querida Grace Jiménez y a todos quienes me han escrito esta mañana. Bueno, decía de una cuencana que es Grace, que le envió un abrazo a la distancia a otro cuencano. Porque está con nosotros acá el doctor Iván Saquicela Rodas, expresidente de la Corte Nacional de Justicia y quien hace pocos días oficializó su renuncia a la magistratura para presentarse, y esto pasó hace un par de días, como precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Democracia Sí, que lidera el político de viejo cuño Gustavo Larrea. Doctor Iván Saquicela, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Qué le motiva a usted a entrar en la política? Porque habrá leído que incluso colegas suyos, abogados, en libre ejercicio, cuestionan el hecho de que una persona pasa de la magistratura a la política. ¿Por qué? Bueno, yo respeto mucho las opiniones de algunos colegas, muy respetuoso de aquello, no tengo por qué referirme a ellos. Yo lo que creo es que fundamentalmente el problema en el Ecuador tiene que ver con la criminalidad, tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver también con la falta de institucionalidad y la ruptura democrática que no permite trabajar en el Ecuador. Naturalmente hay otros componentes, como tiene que ver con la crisis económica, la pobreza y la falta de empleo. Mi experiencia en la Corte Nacional de Justicia fue de defensa de la institucionalidad, de la independencia judicial. Recordará usted que, tengo que decirlo, nunca un presidente de la Corte tuvo no solo un papel protagónico, sino un rol realmente importante en la vida del país. Proponíamos proyectos de ley. En una ocasión recuerdo, personalmente invité a una mesa interinstitucional por la seguridad, en la que estuvo incluso el presidente de la República en la Corte Nacional. En fin, ¿qué es lo que quiero expresar con esto? Dos cosas. La primera, más bien, desde mi experiencia profesional, soy abogado penalista, docente universitario, máster en criminología. Todo esto me hizo pensar en la necesidad de poder trabajar por el Ecuador desde otra esfera, que ya lo que yo quiero hacer y muchos ciudadanos nos está vedado mientras estamos en la Corte, porque tenemos competencias limitadas. Aquello de dar un paso, es decir, ir desde la Corte a la política. Mire, la Constitución establece que un juez, cualquiera, que de cualquier nivel, debe renunciar con 6 meses de anticipación. Es un tiempo considerable. Y qué bueno que sea así la norma. ¿Para qué? Para precisamente no mezclar un aspecto con otro. Yo cuando he sido juez, he resuelto mis pensamientos, mis decisiones, mi conducta, mi actuar, ha sido en derecho. No me he vinculado a ningún partido político. Cumplo la norma constitucional y yo no encuentro problema alguno. Y déjeme decir algo conceptual. He dicho hace un rato que respeto a mis colegas. Pero ¿sabe qué? ¡Qué error!
Si es que un abogado, un académico, quiere entender de veras lo que es el derecho, y les digo especialmente a los jóvenes estudiantes de derecho, el derecho es un medio para conseguir fines sociales: la paz, la seguridad, la libertad, la dignidad, la seguridad, la justicia. Y está íntimamente relacionado con el Estado. Es más, la política está normada por el derecho. Un concepto tradicional del Estado es que es el aparato jurídico político. La Corte Nacional y su representante máximo representa a un poder del Estado. Me explico lo que implica la estructura del poder del Estado. Naturalmente, con atribuciones distintas cada una de las funciones, y desde luego con algo muy delicado de la función judicial. Desde luego, lo entiendo, pero ¿sabe qué? Entendamos algo. Usted, como periodista muy informado, le recuerdo 2 o 3 ideas. El expresidente Correa ha dicho que en Netflix se va a publicar un documental que se llama Influjo Psíquico. Ha dicho que ya regresan. Ha dicho que no pueden ser candidatos los que no defendieron a Glass. Ha dicho Wilman Terán en la Asamblea Nacional que la fiscal Diana Salazar e Iván Saquicela le han presionado a que dicte la sentencia en contra de Correa. Y a mí finalmente me ha dicho Mequetrefe. ¿Sabe cómo se llama toda esta obra? ¿Cómo se llama? Impunidad. Y entonces no será de que los ciudadanos ecuatorianos y gente como quien habla, que ha trabajado en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, por la justicia, para contribuir a la seguridad ciudadana, no será que como ciudadanos tenemos la responsabilidad moral, histórica, de servir al país. Entonces el país se debate entre profundizar el crimen organizado, la corrupción, la autocracia, la concentración del poder. Se debate entre un país democrático, libre, que pueda combatir el crimen organizado. Yo pregunto a Fabricio, ¿cuál sería el vicio, cuál sería el error de mi parte de dejar la Corte para enfrentar una lucha ciudadana? ¿Cuánto tiempo con el estuvo tiempo usted suficiente y cumpliendo las normas? ¿Cuánto tiempo usted acredita de carrera judicial? Entre fiscal con juez, presidente En de la toda la Corte, función judicial. juez de aproximadamente unos 17 años. Déjeme decirle, todos con concurso de oposición y méritos. Fui el juez mejor evaluado, fui electo por unanimidad presidente de la Corte. Inicié como fiscal y aproximadamente unos 17, 18 años de docencia universitaria en más de una veintena de universidades, donde los jóvenes estudiantes, donde los profesionales me conocen como una persona, un profesional, un tipo muy humano, muy comprometido, alejado de las vanidades y las fatuidades del poder y de la docencia. Dentro de estos 17 años muchos deben estar escuchando. De estos 17 años que usted señala, doctor, le pregunto si el tema más emblemático a nivel judicial que usted podría acreditar es la sentencia del caso Sobornos. No creo, hay tantos casos. ¿O es el más mediático? Correcto. ¿O es el más político? Sí, incluso si usted quiere, el que ha generado polémica, pero en mi opinión, no tanto desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista político. Pero usted, por ejemplo, ¿cómo responde ante los señalamientos del expresidente Correa, esto que dijo el doctor Wilman Terán en el pleno de la Asamblea Nacional durante el juicio político, los señalamientos contra usted y contra la fiscal general del Estado? Correcto, lo que yo decía hace un rato, esa obra que preparan se llama Impunidad. ¿Cómo contesto? Mire usted, estuvo en el orden del día, cuando presidía la judicatura impuesta por el pleno de la Corte, Wilman Terán, estuvo en el orden del día la destitución de la fiscal Diana Salazar, recordará usted. Estuvo en debate en la Asamblea Nacional reformas al Código Orgánico Integral Penal para facilitar el recurso de revisión en casos concretos como estos. ¿Cómo respondo? Lo que respondo es precisamente que lo que pretenden ciertos sectores y mafias políticas es la impunidad. Y lo que pretendemos los ciudadanos de derecho, demócratas y que queremos al país es que no se permita la destrucción del Estado. Esa es la respuesta, Fabricio. Por eso es de que mi experiencia en la función judicial de mirar las metidas de manos en la justicia, o lo vamos a negar. Dicho sea de paso, me anticipo en 3 ideas concretas como propuestas. Yo creo, por ejemplo, 1, que el Consejo de la Judicatura debe desaparecer, al menos así como está concebido,
Es un organismo político y politizado que hace daño a la función judicial. ¿Era mejor como fue concebido en la Constitución del 2008 antes de la reforma del 2011? Yo coincido. Yo Que eran 9 vocales, si mal no recuerdo. Mire, yo creo que debe estar primero supeditado a la Corte Suprema de Justicia y ser nada más un órgano administrativo financiero de la función judicial. Pero hoy por hoy sabemos lo que es el Consejo de la Judicatura. Mire, ahora mismo, nuevamente un problema en el concurso de los más altos magistrados de la Corte. ¿Sabe qué, Fabricio? Hay mucha gente en la función judicial que ya no siente que es bueno ser juez por la metida de manos de la justicia y el poder político. Habría que reformar la Constitución para eso. Por supuesto. ¿Usted cree que hay que reformar la Constitución o instalar una constituyente? Mire, yo soy de los que como idea debe cambiarse rotunda y profundamente esa Constitución. Entonces hay que ir a una constituyente. Ahora, claro, ya depende de las circunstancias políticas que hagan posible, pero yo creo en una reforma profunda. Yo creo asimismo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un organismo que ha hecho daño a la institucionalidad. Por lo tanto, tiene que reformarse en el sentido de la Constitución. Yo creo que el fiscal general del Estado, aquí hay una propuesta concreta, que justamente hacen hacer estas propuestas de mi experiencia en el sector justicia. El fiscal general del Estado no puede estar sometido a juicio político por parte de la Asamblea Nacional. ¿Sabe por qué? Y permítame decirle, Fabricio, esto no se ha advertido por parte de nadie en el Ecuador, y yo lo quiero advertir. Nadie se sorprende. ¿Cómo puede ser que la Asamblea Nacional fiscalice juicio político al fiscal o la fiscal general del Estado? ¿Sobre la base de qué, pues? Sobre la base de revisar los casos, pues. Eso no es posible. Estamos confundiendo. Ese es interferir en la justicia. ¿Quién debería penal. fiscalizar entonces a la fiscal o al fiscal general del Estado? Yo creo lo siguiente, ahí viene mi propuesta. La fiscalización al lado del fiscal debería ser exclusivamente en el ámbito administrativo. Ejemplo, un incumplimiento de funciones. Pero ¿cómo cree usted que se puede dar de que existe una fiscalización en donde los procesados van a la asamblea justamente para la obra que se llama impunidad y se revisen los casos? Fabricio, el país tiene que despertar. ¿Sabe qué? En un país europeo, en los Estados Unidos u otros países, sería impensable escuchar la adjetivación de condenados a los jueces y decir que voy a regresar y que se quiere la impunidad. Fabricio, el Ecuador tiene que despertar. ¿Y sabe qué? Yo tengo autoridad moral para decirlo, porque he cumplido mis deberes y algo más, porque yo no estoy vinculado a mafias políticas ni a caciques. Tampoco yo tengo nada que ver, no comulgo con los catecismos o con los rosarios ideológicos de ciertos partidos. Pero tiene ideología. ¿Cómo no voy a tener? ¿Cuál es su ideología? ¿Cómo doctor? no voy a tener? Pero por supuesto. ¿Cuál es su ideología? Antes de decirle lo que es la ideología, ¿sabe qué? Yo no solamente soy un hombre formado en el derecho, yo tengo una ideología, una cosmovisión, una idea del mundo, de la sociedad, del país y de sus problemas. Y déjeme decirle que hoy por hoy hay varios cuestionamientos partiendo incluso de la ideología, aunque lo diga brevemente. Por ejemplo, hay un pensador que se llama Yuval Noah Harari, pensador de Jerusalén, que dice que los que tienen una ideología con dogma per se es un catecismo. Y es contra la ideología porque las ideas avanzan, porque las ideas son dinámicas, pero muchos hay quienes están caducos porque repiten como un catecismo, un dogma. Mis ideas, mire, en primer lugar, yo lo que creo es en una economía que entienda la realidad del país, que entienda de que es necesario potenciarles a los propietarios, a los productores. Yo creo que es fundamental tener un Estado que privilegie la democracia y la libertad en una combinación en el ámbito económico que permita el desarrollo del país. Yo he tenido una formación, lo que puede decirse en algún momento, de centro-izquierda. Esa ha sido mi formación o mis conceptos ideológicos. Pero en los tiempos que vive la historia de la humanidad, es muy difícil simplemente un encasillamiento como un dogma, porque hay nuevos elementos, nuevos referentes de la historia de la humanidad que tienen que ser incorporados en las concepciones ideológicas
so pena de que corre el riesgo de estar en la obsolescencia. ¿Cree en el pragmatismo entonces? ¿Cree que ahora, más allá de los componentes ideológicos, impera el pragmatismo? No, lo que yo digo es de que la ideología, para que no caiga en obsolescencia, tiene que incorporar los nuevos componentes de la historia de la humanidad. Pero si usted repite como catecismo, se quedó en el dogma. Claro, pero se puede, por ejemplo, lo que dicen algunos, ¿no? Que a mí también, perdóneme, pero me parece poco aplicable en la práctica. Hay unos que dicen, hay que tomar lo bueno de la izquierda y tomar lo bueno de la derecha. No sé cómo se puede hacer eso, o se puede hacer eso. Yo no lo sé. Yo tampoco. No, yo tampoco. Mire, lo que pasa es que quizá ahí hay una idea de tal vez no comprometerse con nada ni con nadie, o no problematizarse con nada ni con nadie, y eso implica tampoco no estar comprometido con nada. No, nosotros estamos comprometidos con la libertad, con la democracia, con la justicia social, con la justicia económica, con la justicia laboral. Hoy por hoy, no solamente son conceptos, ahí sí creo que hay que ser muy pragmáticos. Hay que combatir la criminalidad, la corrupción en el país. Pero ¿sabe qué? Y ahí vienen conocimientos de gente experta. Yo no pretendo darme de experto. Hemos de contar con expertos. Pero ¿sabe qué? Yo soy especialista en Derecho Penal, Criminología y docente universitario, entre otras de esas materias. Y déjeme decirle que en el Ecuador no existe política criminal. No existe. Lo único que hay, y penosamente es una verdad que hay que decirlo, existe populismo penal. Se dice cosas para ser aplaudidos, con políticas cortoplacistas, y la visión de la seguridad o el problema de la inseguridad solo mirado desde un punto de vista policial, sin tener una mirada integral. Eso es un error. ¿Y sabe qué? Es lo de menos que sea un error. Causa daño al país. Por eso, Fabricio, es que desde el gobierno anterior del señor Lasso y el actual gobierno, por eso, Fabricio, pregunto, ¿se ha superado la inseguridad en el Ecuador? Porque no existe una mirada integral. Y sería bueno revisar las preguntas de las consultas populares sobre esa materia. Sería de revisar las reformas normativas sobre esta materia y entonces llegar a la fatal y penosa conclusión de que no han dado resultado alguno. Fabricio, usted está frente a un ciudadano, y los ecuatorianos frente a un ciudadano que no conoce solo el derecho. Hay que entender lo que significa la formación profesional y sobre todo un ciudadano comprometido con el país. ¿Qué es lo que se pretende en el Ecuador? Que gobiernen los de siempre, que se reúnan 3 o 4 dirigentes, que unos de izquierda, otros de derecha, para llegar al consenso. El consenso de ellos ha de ser, pues, porque no es con el país. ¿Y qué? El consenso para gobernar los que han causado las desgracias del Ecuador, y los ciudadanos van a permitir que 3 o 4 personas consensúen y lleguen a decidir el destino de los ecuatorianos. ¿Cómo se hace el consenso con el resto del país? Porque como punto de partida los políticos tienen que reunirse, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero ¿no le parece? A ver, hay que reunirse y consensuar, sí, pero ¿no le parece que más bien tiene que lograrse una sintonía con los ciudadanos, una suerte de concertación con los ciudadanos, y no que 3 o 4 políticos decidan los destinos del Ecuador, que además en buena parte son los que han causado la grave crisis, como nunca antes quizá en el Ecuador, tan oscura crisis en lo económico, en la pobreza, en el desempleo, en la inseguridad? Mire, Fabricio, yo sé que es un reto difícil, pero ¿sabe por qué es difícil? No porque no tengamos la capacidad, no porque no tengamos la formación, no porque no seamos conocidos en el país y hay un buen criterio y una estima a Iván Saquicera. Claro, el problema justamente es poder luchar contra los políticos tradicionales, contra las grandes chequeras. Claro que es difícil, pero ¿sabe qué? El poder del ciudadano está en el voto, y hay millones de ecuatorianos que incluso yo escuché cuando salió nuestra precandidatura decir, ya tenemos por quién votar, porque lo que se quiere es votar por una persona que tenga la fortaleza, la valentía, la capacidad, el liderazgo para el Ecuador, y no solamente para evitar que venga alguien. ¿Usted apunta a convertirse en una suerte de outsider de esta campaña? Bueno, soy sincero, no he pensado en aquello. Yo lo que hago es plantear las cosas al país. Algunos están planteando que podría hacerlo, pero no es que yo tengo como una idea de estrategia sobre eso. Yo lo que hago con profunda autenticidad y sinceridad,
plantear como ciudadano preparado y comprometido lo que creo al país. Ahora, pero podría ser que me constituya. Está claro que usted tiene una formación, una trayectoria, una preparación desde el ámbito del derecho, desde el ámbito jurídico, pero el ejercicio del gobierno precisa además otras cosas, el manejo de la política, el manejo de la economía, el manejo de la cosa pública, la ejecución presupuestaria, o sea, tantas cosas que requiere. ¿Usted está preparado para eso, doctor? No solo eso, sino tengo experiencia. Quiero contarle que a los 25 años de edad fui concejal de Cuenca, 2 oportunidades. Fui presidente de la Comisión de Tránsito del municipio de Cuenca, he sido vicepresidente, siempre el alcalde, varias empresas municipales, he estado en varios ámbitos. Durante mi juventud he pertenecido a varias organizaciones, es decir, he estado trabajando por aquello. Por lo demás, mire, uno podría también bajo esa lógica decir, tal o cual otro profesional es economista y no sabe de la democracia y de la institucionalidad, otro es sociólogo y no sabe de no sé qué cosa. Mire, en este país han habido presidentes de la República, ingeniero mecánico, como el ingeniero Febres Cordero, han habido abogados, han habido personas no profesionales. En fin, simplemente lo personal decirle que por supuesto estamos preparados y vamos a prepararnos aún más. Pero ¿sabe qué? Hay otras ventajas adicionales a la preparación, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito del problema de la criminalidad y la inseguridad. Pero hay otra cosa más que no quiero dejar de decir. Como nosotros tenemos una propuesta fundamentalmente ciudadana, cuando haya la oportunidad de servir al país y de tener un equipo de gobierno, no van a ser los amigos, no van a ser los partidarios, que no me va a negar usted que en muchísimos casos son gente incapaz, gente que no está preparada, pero están simplemente por compromisos partidistas, o hoy por los jóvenes dicen por amiguis. Tiene que estar gente preparada, gente ética, gente capaz. Y eso es lo que hay que hacer en el país. Esa forma de mirar el manejo de la cosa pública, es lo que usted ha dicho, no solo es preparación, sino tiene que ver con buena voluntad y con conductas de ética. O usted va a negar, Fabricio, que en muchos gobiernos, varios ministros de Estado, es gente que no tiene idea de lo que tiene que hacer en tal o cual cartera de Estado. Eso es responsable con el país, eso es lo que queremos y eso es el político preparado, Fabricio. Doctor, su candidatura es ahora mismo es una precandidatura, todas son precandidaturas, todas, no porque eso, exacto, son candidaturas una vez que pasen todos los filtros y que ya empiece el camino de la campaña, por ahora son precandidaturas. ¿Esta precandidatura es una precandidatura que será definitiva o podría estar sujeta a posibles conversaciones con otros sectores que podrían derivar inclusive en alianzas políticas para, como dicen algunos entendidos, no dispersar los votos? Como precandidatura está firme. De hecho, yo quiero agradecer a tantos sectores ciudadanos y políticos que han mirado en nuestra persona, en nuestra trayectoria y que nos han hecho la propuesta. Claro, lo que sí estamos abiertos, obviamente, a diálogos, a concertaciones con sectores ciudadanos y políticos. Desde luego, hay que tratar de construir una propuesta amplia, grande, pero como precandidatura, sin duda, está en firme. ¿Por qué en democracia sí? En democracia sí, porque, primero yo analicé mucho, no solo el movimiento que me propuso, sino mi posibilidad de participar, y yo tengo una coincidencia en buena parte justamente con lo que se postula, desde los postulados de la democracia, desde el planteamiento ideológico que no tienen dogmas o catecismos, en una apertura a lo que tiene que ver con la dinamización de la economía y la empresa, con una justicia social, en fin, entonces existe una coincidencia. Y luego le veo un movimiento que justamente permite su frescura, su construcción permanente, poder tener una amplitud para los ciudadanos. Yo he sido reiterativo hoy en decir que no participo ni comulgo de esa suerte de catecismos, de dogmas, de odios, de fanatismos que hacen tanto daño al país. Pero creo fundamentalmente en una propuesta ciudadana
y en una construcción permanente del pensamiento y del accionar en beneficio del país, entendiendo la democracia, la libertad y la diversidad. Doctor, y con esto cierro. Usted empezó y en varios tramos de esta entrevista ha mencionado, y obviamente ha quedado clara la distancia que usted tiene respecto del expresidente Correa. ¿Eso va a marcar su campaña? No creo. Lo que pasa es que no puede estar el país debatirse solamente en ese aspecto. Es un componente sustancial el combate a la criminalidad y no permitir la impunidad. Yo lo que he manifestado es que ese sector político eso es lo que prepara. Yo creo que el país está claro. Pero no puede ser solo aquello. Además, yo no me presento como anti algo. No. Ellos me han adjetivado, me tratan de perseguir, de insultar. Hace poco el expresidente Correa dice que yo soy un mequetrefe. Me ha insultado varias veces a mí, a la fiscal, a los que hemos cumplido el papel en el sistema de justicia penal. Pero no, pues el país está mucho más allá de eso. Hay que hablar de la economía, hay que hablar de la pobreza, hay que hablar de la inseguridad, hay que hablar de los jóvenes. ¿Cómo puede ser posible que hoy los jóvenes que estudian, dificultades para estudiar, cumplen su sueño con graduarse de profesional y sabe qué? Luego no hay empleo? ¡Qué frustración! ¡Qué frustración para la gente especialmente pobre y de la clase media, que no tiene posibilidades de desarrollarse en el ámbito económico y llevar el pan a su familia! ¡Qué desesperante! Que la gente que tiene sus comercios, la tienda de barrio, no puede trabajar por la inseguridad, por las vacunas, por las extorsiones. ¿Quién piensa por ellos en el país? Los partidos políticos de siempre, los que tienen planteamientos populistas sobre la inseguridad, a todas luces no. Nosotros debemos ser una propuesta ciudadana, que seamos, como se suele decir, la voz de los que no tienen voz, que representemos a los excluidos, a los invisibilizados, a ellos, a los ciudadanos, a los de a pie, la gente que está al margen de las discrepancias de los partidos políticos, solo quiere un líder de verdad. O sea, usted asegura que el eje de su campaña no será Correa. No puede ser un eje, es un componente en la medida en que vayamos a debatir, como ellos están planteando un debate. ¿Ellos qué sostienen? Ellos sostienen que supuestamente han sido perseguidos y sostienen el regreso vía impunidad. No lo estoy diciendo yo, Fabricio, lo plantean ellos. ¿Cuál es mi tesis? Mejor dicho, yo tengo una antítesis a eso, sin lugar a dudas, y yo creo que es tremendamente peligroso para el país mirar con asombro, con susto, cómo se alaba el chavismo a Venezuela y esa propuesta totalitaria, esa propuesta que implica concentración del poder y corrupción. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con aquello? Pero sin lugar a dudas, eso no puede ser el único componente del debate del país. Doctor, gracias por el tiempo. Habrá oportunidad para seguir profundizando en las conversaciones posteriores. Muy amable. Con todo gusto. Gracias, Fabricio. Gracias al doctor Iván Sanguiszela Rodas, precandidato a la presidencia de la República por Democracia Sí, quien hasta hace poco se desempeñó como juez e incluso como presidente de la Corte Nacional de Justicia. 7:39, voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.